el turno es para los ancianos. Uno de los ministerios, sin lugar a duda, más importantes, y no porque los demás o los otros no sean importantes, pero algo muy importante e interesante de los ancianos, hermanos, y es que los ancianos es un ministerio que es de carácter locativo, es decir, mientras que el evangelista puede no limitarse a una sola congregación, sino evangelista de muchas congregaciones, estableciendo muchas congregaciones, etcétera. Igual el maestro pudiera de pronto en un momento dado colaborar en varias, pero el anciano como tal es interesante porque es uno de los ministerios que va enfatizado a la iglesia local. Es decir, un anciano no es anciano de muchas congregaciones, porque el modelo del Nuevo Testamento nos enseña que había ancianos en cada una de las congregaciones. No era como se enseña en la iglesia tradicional. Lamentablemente es una de las desviaciones y es una de la parte de la apostasía que fue profetizada por los apóstoles. Y era que un anciano gobernaba, ¿sí? Un obispo gobernaba sobre varias congregaciones. No, el Nuevo Testamento define que los ancianos estaban en cada congregación y eran gobernantes o gobernaban en esa congregación. Y entonces es uno de los ministerios que va ligado mucho con la parte locativa. ¿Por qué? Porque el anciano, hermano, va a tener que interactuar con la iglesia, con la congregación, con los hermanos, conviviendo con sus experiencias, conociendo sus preocupaciones, conociendo a la hermandad, conociendo lo que afecta a cada hermano, las angustias, las dificultades, las alegrías y las tristezas, etc. Y por eso es que va mucho a la parte íntima de la congregación local. Y hoy vamos a ver entonces cómo ese vínculo amistoso, importante que el anciano tiene, que entre otras cosas la Biblia habla, y vamos a verlo, yo sé que ustedes lo conocen, pero vamos a reforzarlo para los que de pronto nos están escuchando a través de Zoom o para los que de pronto no lo sepan. Pero existen tres palabras para definir un mismo cargo: el anciano, pastor y obispo. No son tres personas distintas, ni son tres ministerios. Es un mismo ministerio, sino que está nombrado con estas tres diferentes palabras por las cuales el Nuevo Testamento habla acerca, y estas tres palabras son utilizadas con el objetivo de poder identificar una labor como tal o una asignación como tal. Eso lo vemos, hermanos, porque estamos viendo, valga la claridad y para los que de pronto apenas se conectan, Efesios capítulo 4, verso 11, donde el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para decir, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hoy vamos a ver, hermanos, la parte de los pastores. Vuelvo y reitero, vamos a ver en Hechos capítulo 20, vamos a encontrar las palabras que les decía ahorita. Y vamos a leer desde el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo llegó a una ciudad llamada Mileto, estaba cerca de la ciudad de Éfeso, la ciudad de Mileto, y él mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. Recordemos, según Hechos capítulo 14, versículo 23, que mientras los apóstoles iban viajando, estableciendo congregaciones, la Biblia dice que ellos constituían ancianos en cada congregación. Bueno, Éfeso no fue la excepción. Había ancianos en la ciudad de Éfeso, en la iglesia del Señor que había sido establecida
en la ciudad de Éfeso. Entonces, mira, aquí aparece la primera palabra, la palabra ancianos. Luego les está dando el discurso, como lo dicen algunos subtítulos, de despedida, y empieza hablándoles diciendo que él había servido, el apóstol Pablo, con toda humildad, con muchas lágrimas, etcétera, etcétera, que no es nuestro caso el estudiar el día de hoy. Pero miren lo que dice ahora el versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros de entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y dice el versículo 27, porque no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Miren que aparece la palabra obispos. Y miren la frase que aparece, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En el versículo 28 aparecen dos palabras que identifican a lo que es pastor, y es la palabra rebaño y es la palabra apacentar. ¿Qué es lo que hace un pastor? Pues un pastor cuida el rebaño, un pastor apacienta el rebaño. Hermanos, esas tres palabras son la misma persona. No se refiere a tres personas diferentes. Obispo, pastor o anciano. Vuelvo y reitero, esas tres palabras lo que indican es una funcionalidad de lo que hace ese ministro, ese anciano o ese pastor o ese obispo. La palabra anciano denota a alguien que tiene canas, pero no tanto porque tenga el pelo blanco, porque hay muchos como yo que muy joven les salen canas. Desde los 18 años ya yo tengo canas y eso es algo hereditario. Pero no denota, hermanos, el simple hecho de que tenga el pelo blanco. Simplemente, hermanos, está denotando una madurez espiritual, un carácter espiritual formado, y por eso es que en 1 Timoteo capítulo 3 veremos, hermanos, como lo vamos a ver ahora, con cada una de esas cualidades. Yo las llamo cualidades antes que requisitos. Muchos nombran a esto como requisitos, yo los llamaría más bien cualidades que reúne, porque es un don dado por Dios y la persona va llenando esas cualidades que Dios le da, porque Dios mismo, según Efesios capítulo 2, nos habla de que Él ha preparado las obras para que nosotros andemos en ellas y para que nosotros, cada uno, según el don que ha recibido, pues ministre a los demás. De manera, hermanos, que la palabra anciano denota eso, una madurez en su carácter, una madurez en su temperamento, una madurez espiritual. Ahora bien, por eso en 1 Timoteo capítulo 3, si usted va a ese pasaje, 1 Timoteo 3, va a mirar allí las cualidades y una de ellas es no ser un neófito. ¿Qué significa la palabra neófito? Bueno, la palabra neófito es una palabra compuesta que viene de la palabra neo, que es nuevo, y fito, que viene de feto, es decir, nuevo nacido, neófito. Es decir, que el anciano no es una persona que es un recién convertido o una persona todavía inmadura en el Señor, sino que ha crecido, ha madurado en su carácter, en su vida, en toda su experiencia en la vida cristiana. ¿Cuántos años? No lo sé. La Biblia no habla de años, no habla de tiempos determinados, simplemente habla de un nivel de madurez. No podríamos acá dar cifras que la Biblia no dice exactamente o no es exacta. Pero sí, hermanos, es importante que entendamos esta parte de lo que es anciano. La palabra pastor, pues, como su nombre lo indica, es la palabra que indica de alguien que apacienta, que cuida,
que vigila un rebaño. Porque ¿qué es lo que hace un pastor? Un pastor lo que hace es cuidar, velar, alimentar, aunque pues el pastor no va y le pone el pasto a la oveja allí, sino que él va y lleva a la oveja a pastear exactamente. Guía, porque un pastor lo que hace es guiar, lo que hace es guiar al rebaño por el camino correcto. Las ovejas es uno de los animales, a diferencia de otros animales, que son más torpes de los demás animales. ¿Sí? Por algo el Señor nos compara a nosotros como ovejas, porque nosotros, nuestra naturaleza, y desde nuestra naturaleza pecaminosa, claro que obviamente con el poder del Espíritu Santo vamos a ser guiados, pero nosotros mismos, nosotros humanamente, somos torpes y necesitamos ser guiados. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias a Dios que se nos ha sido dado. Y por los pastores que Dios constituye para guiar al rebaño. Entonces, la palabra pastor es o transmite eso. Alguien que guía, vigila, cuida, alimenta, cuida a las ovejas. Y está la otra palabra, que es la palabra obispo. Esa palabra obispo es la palabra en el griego episcopos. Y esa palabra, hermanos, significa alguien que supervisa, o significa supervisor. Uno que supervisa, uno que vigila, uno que está pendiente de una labor. Así que es una palabra que significa también superintendente o supervisor, también significa. Y está encargada de que de velar por lo que, o que se haga lo que se ha mandado de pronto hacer, ¿no? Entonces el obispo en este sentido, en este contexto de lo que es el obispo, supervisa también, porque el anciano pues no va a hacer todo. Por eso estamos estudiando el libro de Efesios, ¿no? De que todos los miembros, toda la iglesia es funcional, es un organismo vivo, y el anciano, hermanos, va a delegar, va también a supervisar labores que la misma iglesia va a hacer. El anciano no va a hacer absolutamente todo. Él tiene unas labores también, pero también su labor es supervisar. Entonces, importante, hermanos, que definamos esos tres términos que, vuelvo y reitero, son los mismos. Es para referirse a la misma persona. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a tratar de una manera muy general, pero de una manera también dinámica, que usted y yo podamos aprender? Es lo que la Biblia muestra acerca de las cualidades del anciano. Las cualidades del anciano. Y hay tres características importantes que vemos en 1 Timoteo capítulo 3. Váyase a 1 Timoteo capítulo 3. Y ahí vamos a ver, hermanos, usted puede encontrar en 1 Timoteo 3, o también puede encontrar en Tito capítulo 1, versículo 5. Y hay, hermanos, tres características importantes acerca de lo que es el anciano o los ancianos de la iglesia. Primero, su carácter. El carácter, es decir, lo que tiene que ver con su ser, su formación espiritual, su vida como tal, su interior. Número dos, su familia, su hogar.
el apoyo de los suyos, la integridad con la que administra su hogar y número 3, su testimonio para con los de la iglesia y también para con los de afuera. 3 características que vemos allí en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Ahí las vemos. Entonces, iniciando el capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Como estamos viendo Efesios capítulo 4, versículo 11, la parte de los ancianos, vemos, hermanos, que lo primero que Dios pone en la persona que va a ser anciano, el que va a ser constituido por Dios para ser anciano, es que en él hay un anhelo. Y esa palabra anhelo, hermanos, es la palabra epitúmea. Y esa palabra significa poner su corazón sobre o desear fuertemente. Es decir, hay un deseo profundo, fuerte, intenso, por llegar a ser eso que Dios quiere que llegue a ser. Hay un deseo profundo, fuerte. Ese deseo está movido por ese sentimiento de querer lograr eso que Dios le ha puesto en su corazón. Un anhelo. No simplemente para tener un puesto, no simplemente para ocupar un cargo, entre comillas, de poder o de, entre comillas, de autoridad, como lo veremos en 1 Pedro, capítulo 5, no es simplemente por el puesto, es porque en él hay un deseo por servir, es un servicio desinteresado, un anhelo profundo por querer servir a la grey. Y ese debe ser, hermanos, no solamente una cualidad del anciano, sino una cualidad para todo tipo de servicio, para todo tipo de ministerio. Hoy en día, con nuestro mundo tan lleno de ansias, de poder, con esa sed de poder, es lo que vemos hoy en día, ¿no? En la sociedad corrupta. El deseo de poder, el deseo de cada día tener más, o el deseo de la fama, o el deseo de ejercer una autoridad sobre otro. El mismo Jesús lo dijo, ¿no? Él dijo por allá en Mateo, los reyes de las naciones que se enseñorean sobre los que están a su cuidado, mas no así entre vosotros. He ahí, hermanos, de que lo primerito que debe estar en la vida de la persona que va a ser constituida como anciano es un deseo profundo. ¿Estamos de acuerdo? Un anhelo profundo, un anhelo desinteresado por querer servir a la hermandad, servir a la obra de Dios, a la causa del Señor, a la iglesia del Señor. Aún en medio de cualquier dificultad, problema o circunstancia. Si eso no está, hermanos, entonces se puede corromper esa persona y va a llegar a servir, pero no lo va a hacer, primero, de corazón, y tampoco lo va a hacer con una motivación correcta. Así que desde ahora, hermanos, si Dios pone en usted, pone en mí el deseo de servir en cualquier ministerio, sea anciano, sea como evangelista, sea como maestro, o sea con cualquier otra labor que Dios nos enseña en su palabra en cuanto a los dones y las labores y las prácticas, la funcionalidad de la iglesia, si no está, hermanos, si no está el deseo por servir desinteresadamente, no se va a lograr el objetivo que Dios quiere. Y probablemente se va a hacer es daño. Porque muchas
Y no hablo como quien tenga ejemplos de iglesias, porque no lo sé. Pero tal vez en muchas congregaciones puede suceder que muchos se levanten como ministros o como en ministerios de ancianos o de otro tipo de ministerios y lleguen a tener lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, se envanezcan, se enorgullezcan y hagan daño en vez de realizar un beneficio o un bienestar para la iglesia. Como pasó, por algo 1 Timoteo fue escrita. Allá el ministerio de los ancianos había caído y por esa razón debía de volverse a establecerse los ancianos, los ministerios que habían caído. ¿Por qué habían caído? Por lo mismo que Pablo había dicho en Hechos capítulo 20. De entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, porque quieren arrastrar discípulos para sí. Tienen ansias y sed de poder, de ser reconocidos, y yo lo llamo, como dice, creo que es tercera de Juan, ¿no? El espíritu del diotrefismo, donde la persona o el ministro quiere llegar a ocupar el primer lugar y no quiere servir, sino que quiere simplemente o tiene una ansia de poder. Pero bien, hermanos, no nos quedemos allí. El anhelo, hermanos, el anhelo, el deseo ferviente por servir, de santificarse para poder también que la iglesia también sea santa. Esto de los ancianos, hermanos, el ministerio de los ancianos no es algo nuevo simplemente en el nuevo, no es algo nuevo del Nuevo Testamento, valga la redundancia. No es algo que se vea simplemente en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, y los judíos tenían ancianos dentro de su organización eclesiástica, dentro de sus sinagogas. ¿Sí? Tal vez por eso, y esto es una opinión, era tan fácil en aquella época constituir ancianos, ¿no? Porque como que ya venían un poquito como preparados, ¿no? De los judíos, que eran ancianos. Y no sé por qué acá de pronto puede ser que se ha tornado tan difícil, tan dilatado el asunto de constituir ancianos, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento ya había. Miremos, hermanos, en Éxodo capítulo 18, ustedes posiblemente ya conocen este pasaje, pero vamos nuevamente a recordarlo. Pero en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 17 en adelante, dice la escritura: entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Qué es lo que estaba pasando? Según el contexto, bueno, Moisés estaba haciéndolo todo. Moisés estaba encargando no solamente de dar la ley al pueblo de Israel, sino que se estaba encargando de hacer juicio entre los mismos israelitas, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice su suegro Jetro? No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. ¿Está tú por el pueblo delante de Dios? Somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos
Juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Ahí vemos, hermanos, cómo Dios escogió para que Moisés no hiciera toda la carga solo, sino que tuviera la ayuda de estos jueces que juzgaran las cosas pequeñas y trajeran las cosas más graves a Moisés, ¿no? Entonces no era algo nuevo. Ya de por sí la historia del Antiguo Testamento y parte del Nuevo se denota, hermanos, con la presencia de ancianos. Ahora, cuando Pablo escribe la primera carta de Timoteo, no es la primera vez que hay ancianos, ya había ancianos, ya existían. Volvamos otra vez a Hechos, donde lo vemos, Hechos capítulo 14. ¿Alguna pregunta hasta allí, hermanos? ¿Algún aporte que usted quiera dar? De pronto, algo que pueda alimentar más el estudio. Hechos 14, 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ya la iglesia estaba disfrutando desde su inicio, bajo el gobierno bíblico, que el Espíritu Santo había colocado ya como instrumentos para que fueran nombrados como ancianos, como supervisores, como pastores, como esos que iban a apacentar el rebaño. Bien, ya hemos visto entonces lo que es el anhelo y también lo que es la palabra obispo. Ahora, hermanos, veamos, dice el versículo 1 dice, buena obra desea. Hermanos, esto también debe servir como una enseñanza práctica para nosotros, la iglesia, y es que el que va a realizar la labor de anciano o el anciano va a hacer una obra positiva, profunda, pero también delicada y sumamente importante, pero es una buena obra. ¿Sí? Es una tarea exigente, es una tarea donde muchas veces va a traer agotamiento. Pero, hermanos, es una buena obra. Es una buena obra. Es una responsabilidad muy seria. Porque se trata de la administración de almas. No simplemente, como decía un pastor evangélico, cuando le fueron a entregar una lista de miembros de esa iglesia. Una persona renunció a cierto cargo y dijo, aquí le traigo la lista. Y el pastor evangélico dijo, pero ¿qué es esto? ¿Acaso usted me está entregando yucas, papas o arracachas? Son almas. Se trata de almas. Y por eso, hermanos, la labor es seria. Es una buena obra. Entendiendo, hermanos, que esas almas fueron compradas con la sangre del Señor. O sea, eso costó. La sangre de Cristo.
Y esa obra, hermanos, como dice allí el versículo 1, es una obra que tiene que ver, hermanos, con la santificación. La santificación, es decir, llevar a la iglesia a que el cuerpo de Cristo sea cada día más santo para el Señor. Así que no debe haber unos deseos o un deseo fuera de la buena obra que Dios desea. No simplemente debe haber un deseo de poder, ¿sí? No simplemente debe haber motivaciones extrañas a lo que es el amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida, sino una responsabilidad seria para con la iglesia. Bien, el versículo 2 dice, estamos tocando 1 Timoteo 3, 1 al 7, ¿no? Pero es necesario, atención, esa frase, pero es necesario, hermanos, nos está transmitiendo que esa frase es muy importante, porque es una frase donde nos está indicando que algo es ineludible, insustituible y de carácter obligatorio. Es necesario, y aparece la palabra pero, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea. Bueno, ahí empieza el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a denotar, hermanos, cualidades del carácter del anciano, de lo que es el anciano. Como le decía al principio, hay tres partes importantes en este pasaje y es la parte del carácter de la vida, la parte de la familia y la parte de su testimonio. Dentro de su carácter está la palabra irreprensible. Irreprensible es la palabra en el griego anipileptos, en el griego. Y esa palabra lo que significa es como alguien que no tenga nada malo que decir de él. Es decir, el anciano, hermanos, lo cubre una sombrilla, que es la sombrilla de la irreprensibilidad, porque implica que está o que no hay lugar para la crítica en él. No que la persona anciana o no que el anciano o los ancianos sean perfectos, intachables, sin defectos. Pero sí se maneja una idea general de lo que es, hermanos, el ser irreprensible. No hay lugar para la crítica con motivos verdaderos y eso lo va a lograr, hermanos, por varias razones. Primero, el anciano va a mostrar dentro de sus evidencias, dentro de su vida, dentro de la comunidad de los creyentes y de la iglesia como tal, que él goza de una buena reputación, que la gente habla bien de él, que aunque ha sido una persona que tiene defectos, que tiene debilidades, es una persona común y corriente, porque no es un ser angelical que tiene alas y una corona donde está completamente purificado, sin ningún defecto, sin ninguna debilidad, no, pero sí goza, hermanos, de una buena reputación y no es objeto de señalamientos sin fundamento. Y si de pronto lo señalan, pues, como dijo el Señor, ¿no? Bienaventurados sois cuando os maltraten y os digan y hablen mal de vosotros, ¿qué? Mintiendo. Puede que hablen mal, pero eso tiene que ser es mintiendo. Y otro punto importante es que hay algo que siempre se va a dar, y no solamente en el anciano, sino aún en nuestras vidas como cristianos, sabiendo de lo que cuando llegamos al Señor, nosotros cuando llegamos al Señor, muchas de las personas con las que anduvimos,
Posiblemente van a hablar mal. Posiblemente si yo fui de pronto un borrachín, un mujeriego, y de pronto las personas que conocen o me conocen van a hablar mal de a este que es cristiano y es, y puede que no hablen bien, porque fui esto y porque fui lo otro. Y es un tema complejo, ¿no? Pero siempre, hermanos, teniendo en cuenta que aquellos que están preparados y que Dios pone en el ministerio de ancianos, Dios pone en ellos una vida piadosa, santificada, práctica, y son respetados. Y son respetados. Y tienen una reputación y un testimonio y una piedad constante, ya que puede que tengan luchas, como las tenemos todos. ¿Quién no tiene luchas en su vida como cristiano? Todos las tenemos. Pero manejan, hermanos, un contexto de irreprensibilidad, es decir, de una reputación. Cabe aclarar que el anciano, cuando la Biblia dice aquí irreprensible, no quiere decir que nunca peque, porque entonces vamos a decir, no, pues para ser anciano, pues como que nunca hay que pecar, ¿no? No es que nunca peque, no es que nunca peque, porque la Biblia dice que si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado, mentimos. Mentimos y nos engañamos a nosotros mismos. Decimos mentiras. Pero básicamente, hermanos, no es que nunca peque, sino que Él ha hecho, hermanos, el anciano o los ancianos, un proceso, un trabajo de limpieza en su vida, por el poder y la obra del Espíritu Santo que está haciendo en Él, como en todos nosotros. Y por eso esa palabra allí, irreprensible, tengámosla en un nivel alto, pero no tan alto como para uno ponerlo a un nivel angelical y supremo. Obviamente, darle el lugar que significa la palabra irreprensible. Darle lugar a esa palabra. Y tener en cuenta que no es alguien que simplemente no peque, sino que vive una vida piadosa, justa, sobria, santa, con una reputación ante los creyentes y ante los no creyentes. Amén. ¿Algún aporte hasta allí, hermanos? ¿Algo que usted quiera decir? ¿Alguna duda al respecto? En Zoom también puede poner ahí en el chat. Aquí lo leemos. Pero es bien importante, hermanos. Puede que usted diga, no, pero este tema como que para mí no. Hermanos, es necesario que todos nosotros como iglesia conozcamos lo que es ser un anciano y las cualidades de un anciano, para que cuando llegue el día, que ojalá no sea muy lejano, y el Señor permita que en esta congregación hayan ancianos, sepamos, hermanos, cuáles son esas cualidades que lo identifican a él, o a ellos, porque no se nombra uno, ¿no? Valga la aclaración, no se nombra un anciano. Se nombra ancianos, por lo menos mínimo 2, o más, porque la Biblia habla en el Nuevo Testamento de ancianos. Entonces, si no hay hermanos, si no hay aportes, están muy tímidos hoy, ¿no? Yo creo que el frío los ha hecho un poco tímidos hoy. O los tapabocas impiden a veces. Pero la idea, hermanos, es que el estudio se vuelva así, participativo, que usted aporte. Si tiene algo para decir, que sea de aporte, que alimente el estudio, bien puede hacerlo, levante la mano. Con mucho gusto recibimos esos aportes para alimentar mejor este estudio bíblico. Esto es un estudio bíblico. Amén. Bueno, el siguiente no lo voy a tocar tanto porque es un tema tan espinoso que de pronto puede que haya mucha, pero vamos a tocar lo que la Biblia dice allí. Marido de una sola mujer, dice allí, ¿no? Bueno, a mi entendimiento,
a mi entendimiento, lo que yo entiendo es que simplemente debe ser marido de una sola esposa. Ahora, en aquella época existía lo que también hoy en día existe en algunos países, ¿no? La poligamia. Pero hay muchas interpretaciones, hay muchas fuentes de discusión al respecto de este pasaje, ¿no? Pero en varias versiones dice marido de una sola esposa, casado solo una vez, ¿sí? Y en otra versión dice solamente debe tener una esposa. Es momento, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que el anciano tiene una familia, es casado y debe haber sido casado una sola vez. Si entramos de pronto a imaginarnos casos remotos, bueno, y si el anciano se casó, luego enviudó y luego volvió y se casó, no sé, me quedo callado al respecto. Ahí dice marido de una sola mujer, ¿no? Pero básicamente veamos más que la letra, hermanos, el espíritu, porque la Biblia no es simplemente letra, es espíritu. Y cuando uno ve la parte del espíritu es la finalidad con la cual va a ser o va a servir el anciano. El propósito espiritual, el principio espiritual de lo que hace, de lo que pone en práctica, de lo que practica un anciano. Hay bibliotecas enteras, yo no las conozco todas, pero sé que hay bibliotecas enteras, estoy exagerando, ¿no? Como Juan en su último capítulo, que dice que que Jesús hizo muchas obras, pero no fueron escritas, y las que si se escribieran no alcanzarían los libros. ¿Se han leído ese pasaje? Bueno, eso es una exageración. Yo estoy haciendo también una exageración. Pero hay bibliotecas enteras al respecto de este tema. Pero básicamente, hermanos, marido de una sola mujer. Y como lo dije, ha sido objeto de discusiones. Pero lo que sí sabemos, hermanos, lo que sí debemos entender es que el anciano tiene una familia, una esposa, tiene unos hijos, los cuales ha criado y ha conocido su carácter, ha lidiado con su carácter, porque el anciano va a lidiar con eso en la iglesia. El anciano va a poner por obra eso que en su familia una vez practicó y enseñó y administró. Entonces, por eso es que el pasaje dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, es una manera de ver un poco lógica, por decirlo así, de Dios. Bueno, yo primero te pongo aquí, tú administras tu hogar y administras tus hijos, esposa, tus hijos, y de acuerdo a eso, bueno, vas a poder administrar la iglesia, ¿no? La iglesia. Entonces es una forma de Dios mirar cómo se desenvuelve también el anciano. Como les decía, en la época había muchas costumbres, culturas, entre comillas, de la poligamia, del concubinato, pero nosotros sabemos, hermanos, que lo que dice allí el pasaje es que debe tener una esposa. Es decir, ¿qué es lo que quiero transmitir con eso? Que el pastor no debe ser soltero. Ya con eso, hermanos, creo que nosotros damos la claridad. No existe, o por lo menos no veo en el Nuevo Testamento, que los pastores sean solteros. Deben tener esposa. Como les decía, muchos colocan que pueda ser, que deba tener una sola esposa.
o que en el momento en que vaya a ser establecido como ministro sea así, pero hay diferentes enseñanzas en cuanto a la parte del divorcio, en cuanto a la parte de volverse a casar y otro tipo de enseñanzas más. La otra frase para ir, el tiempo pasa aquí rapidísimo. Yo hace como 10 minutos empecé a dar el estudio apenas. Pareciera que hace 10 minutos empezaron. Aparece la otra frase, la palabra sobrio. Sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? ¿Qué es para usted un sobrio? A ver, escucho, vamos a despertar un poquito esta audiencia. ¿Qué es sobrio para usted? Con sus cabales, muy bien. Cuando un alcohólico ha dejado de tomar y está sobrio, ve, usted está sobrio hoy, ¿no? Chévere, ¿qué? ¿Qué le están diciendo? Alguien que tiene juicio, muy bien. Alguien que controla sus deseos, ¿no? Muy bien. Sobrio. Entonces, cuando hoy en día, cuando escuchamos esa palabra, automáticamente la relacionamos con el no consumo de algo, en especial el no consumo de alcohol. Entonces, la persona está sobria. Pero va más allá de lo que nuestra interpretación de la palabra sobrio hoy en día es a lo que fue en el Nuevo Testamento, que va más allá todavía de lo que simplemente es abstenerse de bebidas alcohólicas o tener sobriedad. Y es que la palabra sobriedad, la palabra nefalios, ¿qué significa? Libre de contaminación, ¿sí? Y se describe para denotar a una persona que anda con sus 5 sentidos. Está claramente conectado y tiene o vive en sus cabales, como decía la hermana, en sus cabales. Obviamente esto también se relaciona con el hecho de que no sea dado al vino. Mire el versículo 3, no dado al vino. ¿Sí? Vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículo 20, desde el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué está diciendo el pasaje en Santiago? Bueno, nos está enseñando algo muy interesante, y es que nosotros debemos hablar menos y escuchar más. ¿Sí o no? Pero muchas veces es lo contrario, ¿no? Hablamos más de lo que escuchamos. Y por eso alguien decía que para qué se nos dieron 2 orejas y una sola boca, ¿no? Para que escucháramos el doble de lo que hablamos. Pero lamentablemente no es así. Muchas veces hablamos de más. La sobriedad, hermanos, tiene que ver con eso. La persona que tiene sus 5 sentidos y habla prudentemente, está en sus cabales, es prudente y no se deja llevar tampoco por sus emociones o por sus sentimientos negativos. En este caso, Santiago nos habla de la ira, ¿no? Que cuando alguien actúa bajo los efectos de la ira, pues ahí no está la justicia de Dios. Entonces, alguien sobrio también es alguien que es capaz de dominar. Ustedes han visto, yo creo que todos, ¿no? Hemos tenido esa experiencia de ver a una persona que está borracha, que está alcoholizada, que cuando habla puras sandeces y habla cosas
terribles. Hasta muchos revelan inclusive secretos. No sé cuántos de ustedes, yo nunca tuve esa experiencia porque, pues, gracias a Dios no me permitió emborracharme, tal vez. Pero tal vez los que se emborracharon algún día, ¿cuántas cosas usted dijo que usted al otro día dice, uy, ¿verdad? Yo dije eso. Y el otro le dijo, mira, no, usted sí dijo eso. Y la persona dice cosas que en realidad en sus cabales, en sus 5 sentidos, no diría. No diría. Se frenaría. Bueno, el sobrio, para poner esa ilustración, puede controlar sus pensamientos, sus acciones, sus palabras, sus emociones. Entonces el anciano actúa no de acuerdo a una emoción, sino que maneja un sentido de sobriedad para dirigirse a otro, para hablar con otro, para responder a otro y para controlar sus sentimientos y emociones. Termino, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo, diciendo que todo esto que nos habla 1 Timoteo capítulo 3, que estamos tocando, obviamente, conectándolo con lo que dice el pasaje de Efesios 4:11, que Dios es el que constituye, en este caso ancianos, y estamos viendo las cualidades que reúnen los que son ancianos. Son cualidades, hermanos, que todos los miembros de la iglesia debemos tener. No porque sean los ancianos, ellos son los únicos que deban ser sobrios. Ellos son los únicos que, como lo veremos más adelante, sean no pendencieros. Ellos son los únicos que deban ser irreprensibles. Ah, como yo no soy anciano, pues entonces... No, hermanos. Existen principios bíblicos y este principio bíblico que muestra la madurez y el carácter de un anciano es aplicable, hermanos, a todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. No vayamos a pensar que es solamente para los ministros. Porque lo que se busca, hermanos, es que todos lleguemos. Los ancianos quieren también llegar a la estatura del varón perfecto, pero ¿son solamente los ancianos los que van a llegar o que desean llegar a esa estatura? No, son todos los miembros de la iglesia. Porque el libro de Efesios y la carta de Efesios se escribió ¿para quiénes? ¿Para los ancianos solamente? No, para toda la iglesia, para todos los miembros de la iglesia. Así que todos los miembros de la iglesia estamos llamados. Y yo les invito, hermanos, a que trabajemos, a que leamos esos, para que el próximo miércoles, si es la voluntad del Señor, nos podamos ver de nuevo. Trabajemos, hermanos, todos nosotros esas cualidades en nuestras vidas. En ser irreprensibles, el ser sobrios, el ser prudentes. El, como dice allí, el vivir una vida santa, justa, piadosa. Y estoy hablando con todos, incluyendo los jóvenes que también hacen parte de la iglesia. Espero, hermanos, que este tema, que es posible que usted diga, bueno, puede que sea para los ministros o aquellos que están ministrando, pero es para toda la iglesia, porque todos debemos conocer lo que es la organización de la iglesia, cómo está compuesta la iglesia y de qué manera es que está constituidos los ministerios y cuáles son las cualidades que reúnen esos ministros que Dios, que el Señor constituye, porque es Él el que da el don, ¿sí? Y Él se va a encargar de dar el don y dar todas esas cualidades a aquellos que anhelan ser obispos o evangelistas o maestros, etcétera, etcétera.